Estábamos hablando de los tipos de mercado. Mira, todos los elementos que estoy diciendo tienen una componente práctica más importante que la componente teórica, pero tienes que conocer la teoría para saber cómo aplicarla prácticamente. Mirad, un mercado de competencia perfecta pocas veces existe. Un mercado de competencia perfecta se da cuando existen muchos compradores, cuando existen muchos vendedores, mucha demanda, mucha oferta, la información es perfecta y el precio lo establece el mercado sin más. Lo que más se parece a la competencia perfecta es el mercado de la ganadería, el mercado agrícola y el mercado de la bolsa. Esos tres mercados son lo que más se parece a los mercados de competencia perfecta. Muchos compradores, muchos vendedores, el precio se establece, eres precio aceptante porque al final un agricultor en función del precio que se fija por el mercado tiene que aceptarlo. Es lo que más se parece, pero competencia perfecta, tal cual, pocas veces existe. Pocas veces existe. Existe la mayoría de veces una cosa que se llama competencia, un tipo de mercado que se llama competencia monopolística. ¿Qué quiere decir? Si vosotros veis ahora, cuando se vende, por ejemplo, una alcachofa, o se vende una sandía, o se vende, por ejemplo, un cabrito, o se vende un choto, o se vende cualquier leche de cabra, ¿os habéis dado cuenta la intención, por ejemplo, muchas veces de ponerle un nombre exclusivo, de buscar un envase que llame la atención, de tener incluso lo que se conoce como una denominación de origen protegida o una indicación, ahora veremos qué son, indicación geográfica protegida? ¿Qué es lo que se hace? Como para intentar que nuestro tomate sea visto, o nuestro cabrito, o nuestro choto sea visto como el único, pues vamos a decir que nuestro cabrito, por ejemplo, está producido con o es cabra de la raza murciano-granadina. Si hablamos, por ejemplo, del tomate, voy a decir que mi tomate tiene unas características de sabor o un envase o tal que lo diferencian. Por eso es difícil que exista la competencia perfecta, porque todas las empresas que están en competencia perfecta, agricultura, ganadería fundamentalmente, intentan de algún modo diferenciar su producto. Ahora veremos qué formas tenemos de diferenciar ese producto. Diferenciar un producto es que el producto se venda con o se aprecie por parte del cliente con unas características que lo hacen especial. Hasta tal punto, ¿qué productos, por ejemplo, en yogur, qué producto está diferenciado por encima de todo? Hasta tal punto que muchas veces decimos, no que me he comido un yogur, muchas veces decimos, ¿me he comido qué? Un Danone. O sea, confundimos la marca con el producto porque está tan diferenciado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, un Colacao, cuando a lo mejor es un Nesquik o un Nesquik. Son marcas que de algún modo han diferenciado el producto. Lo mismo, no decimos, deme usted un refresco de cola. Pedimos una Coca-Cola cero. En otros países, por ejemplo, es más habitual pedir una Pepsi cero, pero aquí la Coca-Cola funciona mucho más. Quiero decir, existen elementos que lo que intentan es diferenciar. Uno de ellos es la publicidad, pero otros son las características que tiene el producto, ¿no? Después existen oligopolios. La palabra oligo quiere decir pocos, ¿no? Que es el mercado de unos pocos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la electricidad, la telefonía, funcionan como oligopolios. Y el monopolio es cuando el mercado solo tiene un solo proveedor. ¿De acuerdo? Cuando solo existe un oferente. Monopolio, conocéis, por ejemplo, ahora mismo, y conocéis Repsol, ¿no? Pues Repsol nace de, o Cepsa, una de ellas, nace de Camsa. Hubo un tiempo que las únicas gasolineras que existían en España eran Camsa. ¿Por qué? Porque era un monopolio estatal. En este caso solo existía una empresa. ¿Conocéis ADIF? ¿Os suena? ADIF, que es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Eso es un monopolio. Si veis las torretas, yo siempre digo, cuando éramos pequeños íbamos de viaje, le decía a mis hijos que las torretas eléctricas, las torretas de la red eléctrica, yo les decía que parecían como pistoleros, ¿no? Porque si os dais cuenta, dan la sensación como que tienen los brazos hacia abajo como que fueran a sacar unas pistolas, ¿no? Sí, de la imaginación, y pasó el lunes tienes, pero yo lo veía así, ¿no? La red eléctrica española, no acerquéis mucho porque os puede dar la corriente y es de alta tensión. Cuando veis esas torretas, veréis que pone REE, que es Red Eléctrica Española. La red eléctrica española, por cuestiones estratégicas, es un monopolio. La red. Otra cosa es las compañías que comercializan la electricidad, que funcionan como un oligopolio. Hasta hace muy poco,
el mercado ferroviario era un mercado monopolista, solo estaba una empresa. ¿Y esa empresa qué empresa es? Renfe. Desde un tiempo a esta parte habréis visto que sobre todo en la alta velocidad, no sobre todo, en la alta velocidad operan compañías francesas, creo que es Omnio, si no me equivoco, que en este caso hacen que se haya pasado de un monopolio en lo que es la venta de billetes de tren a lo que es un oligopolio, que son esas compañías low cost que se han ido creando a partir de una liberalización de la posibilidad de que otros trenes vayan por las vías que tiene Adif. ¿De acuerdo? Pues en definitiva, eso serían cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como en nuestro, por ejemplo, este señor es José Domingo Alcaraz y este señor tiene un taller de construcción y de arreglo de aperos agrícolas y ganaderos en Pastrana, Mazarrón. ¿A qué tipo de mercado? ¿Es un mercado libre o un mercado regulado? No hay ninguna, o sea, es un mercado libre, él no tiene, simplemente tiene que tener, lógicamente, cumplir con una serie de requisitos, pero el mercado no está regulado. Cualquier persona que cumpla con la normativa, cuando digo regulado, insisto, quiere decir que el mercado, las relaciones, la entrada en el mercado necesitan una autorización previa. Él necesita una licencia de apertura, cumplir con una serie de cuestiones en industria, por el tipo de actividad que desarrolla y cumplir con cuestiones, requisitos personales y materiales que tienen que ver con su empresa. Pero en ningún caso su mercado es un mercado regulado, es un mercado libre. Sin embargo, es un mercado de consumo. Él no trabaja, por ejemplo, haciendo rejas para casa y cuestiones de este tipo. Él trabaja ¿para qué? Para ganaderos y para agricultores que necesitan utilizar algún tipo, arreglar o construir algún tipo de apero de labranza o algún tipo de apero necesario para la ganadería. Su mercado es un mercado que industrial. Por lo tanto, estamos hablando de que la forma de hacer marketing que tiene José Domingo Alcaraz no es otra que ofrecer un gran servicio, trabajar en tiempo y forma con su clientela y por otra parte, es más importante para él ir a ciertas reuniones o tener ciertas reuniones en ciertos sitios o ir a desayunar en ciertos sitios donde están los agricultores o los ganaderos, es mucho más importante para su marketing que hacer cualquier tipo de campaña publicitaria que es que no tiene ningún sentido. Hay negocios que no requieren publicidad. Este es uno de ellos. Sin embargo, a la derecha veis guía para expendedores de tabaco y timbre del Estado. Guía para expendedores. ¿Estamos hablando en este caso de un mercado libre o un mercado regulado? Evidente que estamos hablando de un mercado ¿qué? De un mercado regulado. Si veis a la derecha, dice la Comisión Nacional del Mercado, me parece, avala la nueva ley de juego presentada por Consumo. No se puede poner, no sé si sabéis que por lo menos, es que esto depende de las comunidades autónomas. No sé yo si esta es de Murcia, esta regla, esta norma. En alguna comunidad autónoma, para poder poner un salón de juegos, tienes que estar a unos metros, a una distancia, creo que a 1 kilómetro, de lo que es, por ejemplo, un colegio. Es una norma. Es decir, es un mercado regulado. El mercado del juego es un mercado regulado. Está inspeccionado normalmente por alguna de las consejerías, las que tienen que ver con consumo, las consejerías de la comunidad autónoma. Después veis abajo a la izquierda haciendo ensaladilla rusa en Rational Food. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenéis, no os preocupéis porque además lo tenéis desarrollado y explicado en todo el material que se os va a dar. Yo estoy aquí, me lo saco aquí a una diapositiva para hacerlo más dinámico. Pero en este caso Rational Food trabaja para el mercado, fundamentalmente trabaja para el mercado institucional, para el mercado industrial, para el mercado de consumo. Primero, por ejemplo, ellos venden en ciertos supermercados lo que es el tema del preparado, se me ha ido el nombre del famoso del caldero, este famoso de Cabo Palo. Bueno, una marca de caldero tiene todo el preparado para que simplemente lo metas en la olla y lo puedas hacer. Tiene también michirones. Pues todo eso está dirigido a que cualquier persona, a título particular, como consumidor, pueda elegirlo. Mosqui. Muchas gracias, Verónica. El Mosqui. Puede que para lo que sería a título particular lo pueda comprar. Ese mercado como es mercado de consumo. Pero, sin embargo, ellos
que crearon su empresa precisamente viniendo de lo que era la vieja hacienda, que era un negocio precisamente para ofrecer comida para celebraciones, ellos, muchos de estos productos lo están vendiendo en cafeterías, lo están vendiendo para celebraciones, lo están vendiendo en hoteles. Por lo tanto, se están dirigiendo a un mercado que se llama mercado industrial. Pero es que además puede ser que ellos vendan este producto a residencias de personas mayores públicas, a hospitales, y en ese caso estaríamos hablando de lo que se conoce como un mercado institucional. Quiero decir que una empresa puede segmentar su mercado en distintos canales. ¿Qué ocurre? Si vende, a mí la ensalada rusa que hace me parece espectacular. A mí particularmente, y no estoy haciendo ninguna publicidad, me parece espectacular. Que es la que muchas veces nos ponen de tapa en algún lugar y ahí más en la región por el hecho de vuestra tapa famosa que es la marinera, ¿no? Rosquilla, ensaladilla y por otra parte la anchoa, ¿no? No sé si lo digo bien, en la composición que tiene una marinera normal, ¿no? Pues entonces, en ese caso en concreto, ellos están haciendo este producto, lo están haciendo de ese modo y ellos lo venden. Pero si lo venden, por ejemplo, para una casa, no van a hacer formatos de 2 kilos, de 3 kilos, porque se nos va a echar a perder. Tendrán que hacer formatos más pequeños. No sé si me estoy explicando qué decir. Eso va a hacer, el que tú sepas que tu mercado es diferente, va a hacer que tu definición posterior del producto sea también diferente. Por lo tanto, en ese sentido, nos encontraríamos con ¿qué? Nos encontraríamos con una empresa que va a distintos mercados. Y esto de la derecha es un sitio que a mí me parece espectacular y que tendríais que estar muy orgullosos de tenerlo, que es la lonja, en este caso, de un método de pesca que es el único que queda en todo el Mediterráneo, está en vuestra costa, en la costa de Cartagena, que es la almadraba de la Zoía. Pues la almadraba de la Zoía, cuando tú vas, esa tarde yo estuve grabando ahí, tomando fotografías, pues la almadraba de la Zoía trabaja. ¿Vende a quién? A pescadería. Vende también a supermercados, pero no vende directamente al mercado de consumo. No vende a particulares, ¿de acuerdo? Diré algunos, sí, que yo he visto que han vendido a algún particular. Pues no deben vender a particulares normalmente porque su mercado es un mercado a empresas, o también venden a restaurantes, por ejemplo, ¿no? A empresas o restaurantes, pero eso es un mercado industrial. Venden a otras empresas para que transformen o vendan su producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo fui una tarde, vi cómo sacaba el producto, en este caso Pescados Ballesta, que es una empresa que se dedica a comercializar, en este caso en Mazarrón. Vi como también en una pescadería Isla Plana, que tiene restaurante al lado, también compraban, y lo que hihice, pues para ver el ciclo entero de trazabilidad, la mañana siguiente, esa misma caja, la vi puesta a vender, ¿dónde? En la pescadería, y vi también cómo parte de esa compra se estaba dedicando a cocinar en el restaurante. Por lo tanto, son cuestiones muy importantes. Y ahora, voy a hacer una parte y a ver si os sirve esto como consumidores, al margen de como empresario o empresarias. Vosotros habéis visto muchas veces que pone DOP, ¿no? Denominación Origen Protegido, no sé si lo habéis visto, o IGP, Indicación Geográfica Protegida. En el caso, por ejemplo, que en el caso de la región de Murcia, tenéis la denominación de origen protegido de la pera de Jumilla, la denominación de origen protegida del queso de Murcia, la denominación de origen protegida del queso en vino de Murcia, la denominación de origen protegida del vino de Jumilla, la denominación de origen protegida del vino de Yecla, la denominación de origen protegida de lo que sería, lo diré, el vino de Bullas. Y no sé si es denominación de origen o indicación geográfica protegida también, si no me equivoco, del pimentón de Torre Pacheco. Pero es que además tenéis también una IGP que es sobre los vinos del campo de Cartagena y otro sobre los vinos de Murcia en general. ¿Qué diferencia existe entre la denominación de origen y se me olvidaba, que le tengo yo mucho cariño también, la denominación de origen protegida del arroz de Calasparra, que fue una de las primeras denominaciones de origen protegida? Si no había estado viendo el paisaje del arroz de Calasparra entre el mes de mayo, junio, hasta el mes de octubre, mi recomendación, que está muy cerca de donde viví, es que no lo perdáis. Es una preciosidad, las composiciones de verdes que tiene, y además es muy bonita aquella zona. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, el planteamiento que hay es que ¿por qué se hacen esas denominaciones? Primero, la diferencia que hay es que cuando compréis un producto que diga denominación de origen protegido, desde el primer proceso hasta el último proceso se han hecho en un ámbito geográfico. Quiere decir, quesos detallantes puede ser denominación de origen protegida, quesos de Murcia, porque todos los procesos, desde la leche que se está utilizando hasta lo que es el tema del envasado, lógicamente lo que es la producción, todo eso se está haciendo en un lugar concreto que es la región de Murcia. Si alguno de esas cuestiones se hiciera fuera, ya, si alguno de los procesos, alguno de ellos se hiciera fuera, ya no es denominación de origen protegida, ya sería ¿qué? Indicación geográfica protegida. Por lo tanto, ¿qué es más fuerte? ¿Denominación de origen protegido o indicación geográfica protegida? Pregunto. ¿Qué es más fuerte como diferenciación? Pues muy bien, la DOP, Verónica. La DOP. ¿Por qué? Porque la DOP lo que me está indicando es que todo se está produciendo en un lugar. ¿Por qué no os pasa a vosotros y a vosotras cuando vais de viaje que pedís, ¿me puede dar usted un vino de la tierra? ¿No os gusta probar las cosas que son de los lugares? Hablo sobre todo en España. Cuando nos vamos fuera, muchas veces la comida es de subsistencia, como digo yo, porque muchas veces la comida tampoco depende también de los sitios, ¿no? Pero hay ciertos países donde, lógicamente, la comida no siempre tiene una calidad y sobre todo cuando venimos y no quiero ser patriota ni nada con esto, pero es verdad que en España, como pasa en Francia, como pasa en Italia, se comen, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, aquí, cuando tú vas, por ejemplo, yo voy a Murcia, me da rayo cuando me dicen, ¿qué quiere, un Rioja o un Ribera? Digo, ¿tiene usted un Bulla? ¿Tiene usted un Yecla? ¿Tiene usted un Jumilla? No sé si me explico. Lo importante, y se está intentando a través de un proyecto que están desarrollando los grupos de desarrollo rural de la región de Murcia, lo importante en este caso en concreto es intentar que la gente de la región de Murcia ponga en valor esos productos que tienen además una calidad tremenda. ¿Qué tiene de bueno una denominación de origen protegida? ¿Qué tiene de bueno una indicación geográfica protegida? Que te plantean un estándar de calidad, una diferenciación por calidad. Y lo que estamos haciendo es que aunque haya muchos quesos, competencia monopolística, mi queso es diferente a tu queso. Yo estoy diferenciando qué? Estoy diferenciando mi producto en relación a qué. Todos conocéis el queso, por ejemplo, conocéis el queso, hay una raza, por ejemplo, en Cádiz que es el queso de la raza Payoya. Pero es que está el queso Idiazábal, o es que está el queso, por ejemplo, de Tetilla, o está el queso de tal. Espero que hayáis desayunado, digo, porque estamos hablando de alimentos todo el rato. Estamos hablando de productos que están diferenciados por calidad. Y la diferencia, lo decía en una entrevista que me hacían hace un tiempo, uno de los mayores logros que ha habido en el medio rural es la diferenciación por calidad de sus productos. Y deberíais estar orgullosos y orgullosas de ser murciano o cartagenero o cartagenera, que ya sé que no se puede decir que sois murciano, que seáis de la región de Murcia, hablando en general, porque estáis en la región que más denominaciones de origen protegida tiene por habitante. Y eso habla muy bien de vosotros. Y habla muy bien de vuestros agricultores, agricultoras, de vuestros ganaderos y ganaderas y de lo bien que se hemos organizado. ¿Por qué? Porque eso permite que vuestro producto sea un producto diferente y que algunos, por ejemplo, pues digan, quiero un Jumilla o quiero un Yecla o quiero un Bulla. Yo, por ejemplo, como gran parte de mi trabajo se desarrolla en la región de Murcia en los últimos años, pues vengo de hijo de comerciante y se decía que donde te den de vivir, da tú de vivir. Entonces, como tengo la suerte de ir a los lugares donde se produce, pues para mí, por ejemplo, en mi casa tomamos arroz hasta hace un tiempo y desde hace un tiempo a esta parte tomamos, además hay un cambio importante, arroz de calasparra. El arroz de calasparra es un poquito más caro, es más caro que el arroz, por ejemplo, la cigala o el arroz sol, o arroz o nomen, a los que conocemos. Pero es que tiene una diferenciación por calidad. Eso le permite también tener un precio mayor. Y por eso se puede vender quesos detallantes, puede vender cuando tú ves DOP, es una garantía, también os lo digo. Porque la DOP no es un proceso fácil, ¿eh? La DOP requiere mucho tiempo y requiere mucho análisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es una forma de analizar. No os preocupéis con lo que viene a la derecha, es que yo en todos mis manuales hay actividades. Y entonces es simplemente para que buscarais otra, ya os lo he dicho yo, además de la pera de Jumilla está que ya os he dicho todas las denominaciones de origen que existen. Y abajo tenéis la indicación geográfica protegida. Por lo tanto, ¿por qué la calidad diferenciada por origen? Pues porque yo lo que intento es que mi producto se vea como único cuando se está viendo
ante la competencia en un mercado. Y hay un tema donde se ve muy claro que es la calidad diferenciada agroalimentaria. E insisto en que podéis estar muy orgullosos de vivir en la región que vivís porque soy un ejemplo en ese sentido. Yo vivo en Almería. En Almería solo tenemos 3 IGP, no denominaciones de origen. Una IGP que es jamón de Serón, otra IGP que es tomate a la cañada y otra IGP que son vinos de Almería. Ahí, ahorrio, vinos de Almería. No sé si me explico, con lo cual tampoco estás diferenciando mucho. ¿Sabéis por qué los jamones de Serón son IGP? Porque los cerdos se compran en Ávila, Segovia, Barcelona, Girona. No sé si estáis viendo la idea. Con lo cual ya el cerdo no es más, en un secadero de jamones es incompatible tener cerca lo que es la granja. No sé si lo comprendéis. Los secaderos de jamones, los jamones se adhiere al jamón todo el tema olfativo. Con lo cual tú tienes que tener un aire muy rico, como ellos dicen muchas veces al vender su producto, que huele al tomillo de la sierra, que huele a tal. Tienes que tener un aire muy limpio y muy rico porque si no se te puede ver afectado el sabor y el aroma del producto. Por eso si encontramos secaderos de DOP en el jamón ibérico, porque el jamón ibérico, hablo de ibérico o de bellota, hablo de bellota, no de ibérico, hablo del bellota pura. Sabéis que esos cerdos son cerdos ibéricos, son cerdos negros que se crían en dehesas al aire libre y no tienen el problema olfativo que tienen las granjas en ese sentido. Bueno, era para que vierais cómo se aplica esto a la realidad. Y después, pues me gustaría llamaros la atención de un tema que es muy curioso. ¿Habéis visto todas las marcas que veis en medio del gráfico? Este gráfico lo podéis encontrar fácilmente en internet, además muy, muy utilizado. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En 10 grandes corporaciones, en 10 grandes holdings de empresas, se unen las principales marcas que existen en el mercado. Conocéis PepsiCo, ¿no? De Pepsi, conocéis Nestlé, conocéis Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, que es francesa, Kellogg. No sé si veis la idea. La idea es que los canales de distribución, el poder está en manos de grandes empresas. ¿Puedes competir en distribución con ellos? No puedes competir en distribución con ellos. Los canales que ellos tienen abiertos son tan amplios, tan extensos, están tan desarrollados que ellos llegan, además, ¿qué tienen? Como tienen tantas marcas, pueden trabajar de manera conjunta. Por otra parte, puedes competir con ellos en precios. Ellos tienen una cosa que se llama economías de escala. Al producir tanto, los costes se reducen. Es normal, ¿no? No es lo mismo producir 100 que producir 100.000. Pues, por lo tanto, en ese sentido, la gran distribución lo que hace es que nos tengamos que... Yo siempre digo que la estrategia que tenemos las empresas pequeñas, yo no vendo productos, yo lo que desarrollo es servicios, pero lo que hacemos las empresas pequeñas es yo le llamo la estrategia de la lagartija. Nos vamos metiendo por donde nadie nos ve, por las rendijas, porque si nos ven nos pisan. No sé si veis la idea. Por lo tanto, eso sería la gran distribución. Y bueno, ya he hablado de cómo sería el mercado. Ahora lo que os voy a hablar es de cómo analizar las fuerzas competitivas del mercado. ¿Y cuáles son las fuerzas competitivas? La competencia actual, la competencia potencial, la clientela y, por otra parte, los proveedores. No estoy hablando de marketing todavía. Estoy hablando de analizar a qué mercado voy para saber qué marketing. Por ejemplo, yo ahora mismo en el mercado, si yo pusiera una discográfica, pues el mercado juvenil lo llevaría fatal. Fatal. No sé incluso si yo hiciera una empresa de contenidos audiovisuales para televisión, pues yo lo llevaría muy mal. Por ejemplo, ahora mismo sabéis que hay un debate por las noches, ¿no? Entre dos programas, ¿no? Un programa es La Revuelta, era La Resistencia antes, que es de Broncano, y otro que es de Pablo Motos, ¿no? En Antena 3. Yo no comprendo los contenidos ni de uno ni de otro. Yo me iría a otro formato y si es una televisión pública más otro tipo de formato. O sea, tú tienes que saber a qué público te diriges. Y sabiendo a qué público te diriges, tienes que saber verdaderamente cómo establecer esa... Por ejemplo, a mí me llaman muchas veces para ofrecerme posibilidad de aparecer en listados de publicidad, hacer campañas. Pues si es que yo a mis clientes son personas que conozco a casi todas de ellas y yo llevo, por suerte, del orden de unos, puedo decir a día de hoy ya 10 años, de que todo es demanda. O sea, que normalmente no necesita oferta porque ya uno te conoce, habla con el otro.
Y muchas veces dice, oye, estoy haciendo esto, se le enciende la bombilla y un ayuntamiento dice, oye, pues yo quiero hacer esto que está haciendo en otro sitio. Han visto un trabajo tuyo y te llaman porque quieren hacer ese trabajo, ¿no? O sea, en ese sentido, es muy importante saber cómo es tu mercado y cómo tienes que atenderlo. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que iba con corbata y traje todos los días, porque mi mercado era un mercado de las cámaras de comercio, de los grandes ayuntamientos, no sé si veis la idea. Y ellos son muy de ir de corbata y de traje. Yo ahora llego a los grupos de desarrollo o llego a mi entrevista donde trabajo y pues, tendré que ir, pues lógicamente, casual, pero no voy vestido de traje. No sé si me explico. Eso incluso influye en tu forma de dirigirte a la gente, ¿no? Lo cual, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, que decir, son cuestiones que tienes que tener en cuenta. No es lo mismo dirigirte a un mercado, por ejemplo, a un mercado, os voy a poner otro caso, si yo tengo un mercado que es un mercado británico, pues a lo mejor me tengo que plantear poner una tetera. Esto sirve para todo, de todas maneras, pero es muy del mercado británico. Poner una tetera para que la gente se pueda hacer un té a cualquier hora y se pueda servir sin necesidad de que haya un servicio. Hablo por un servicio de hotelería, por ejemplo, ¿no? Pues el otro día yo estuve en el hotel que hay en el Bruselas Nacional, pues porque tenía que hacer, salía a las 5 de la mañana y como es tan internacional y está preparado precisamente para solo veía salir azafatas, tripulaciones y todo el tema, pues lógicamente tienen un servicio de qué, un servicio de cafetería y un servicio de tal para que tengan autonomía para poder y no tengan que depender de un servicio. Entonces lo que quieren, si estás todo el día volando, imagínate, pues lo que quiere el que viene sin salir de la habitación poder tomarse un café, un té o algo por el estilo. Por lo tanto, tiene que saber cómo esa clientela, qué perfil tiene, a qué horas va, a qué horas no, qué tránsitos tiene, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Y después tienes que también seleccionar y tienes que saber seleccionar a los proveedores. Y los pues lógicamente, todo esto requiere que tú te documentes y recibas una serie de ¿qué? Una serie de información, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, vamos a empezar analizando la competencia. ¿Cómo se puede analizar la competencia? Lo veis a la derecha, fuentes de análisis de competencia. ¿Cómo se puede analizar? Pues se puede analizar preguntando a los consumidores. Hay veces que preguntan a los consumidores, yo recuerdo cuando iniciaron su actividad las plataformas televisivas, me refiero en aquel momento a lo que era el Canal Plus, que después fue Digital Plus y a día de hoy es Movistar Plus, y había otras empresas, Vía Digital creo que era una de ellas, otras empresas que estaban ofreciendo contenido. Pues yo recuerdo que pasaban un cuestionario y entonces lo que hacían es que te hablaban de qué, te hablaban o te preguntaban por tus preferencias. ¿Qué te gustaría? Si te gustaría ver más fútbol, si te gustaría más cine, si te gustaría programación infantil, si te gustaría, qué servicios te gustaría que estuvieran dentro de lo que sería la oferta que te ofrece la plataforma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pregunta qué a consumidores. Por eso las encuestas a veces se hacen, sé que no siempre gustan. Yo, por ejemplo, cada vez que veo que es seria la encuesta que me llega, por ejemplo, a mí me hacen la encuesta todos los años, me hacen la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y me hacen una encuesta de opinión sobre una serie de cuestiones de cómo va la economía, de orientaciones políticas, de expectativas de crecimiento o no crecimiento. Pues yo me llama y cada año cuando termina me dice la empresa que me llama y me dice, la empresa demoscópica, y me dice, mantenemos su registro para el año siguiente y como me parecen serias y lo hacen bien, pues yo digo, quiero decir, yo no hablo después, no quiero hablar ni de Tezano ni de cuestiones de este tipo, por favor. Yo lo que me refiero es a que la empresa lo hace maravillosamente bien. Es decir, hace su cuestionario, está muy bien estructurado. Y además, si yo pido esto para mis trabajos, no voy a hacerlo para otra gente. Pues existen estudios que es pregunta a consumidores. Muy importante, a ver si encuentro alguno de ellos, José Ángel, pero existen estudios muy actualizados de todo lo que tiene que ver, con, lo diré, con el tema de turismo. Y entonces, donde se ven cuáles son las preferencias que tiene la gente cuando va a un establecimiento. Existen, por ejemplo, no son las mismas los requerimientos de una empresa que viene por turismo cultural que una empresa que viene por turismo, por ejemplo, turismo de naturaleza. No es lo mismo las empresas que vienen con una motivación deportiva, por ejemplo, cicloturismo, la posibilidad de travesía hecha a caballo, etcétera, etcétera, que una empresa, que un tipo de
hotel urbano. De todas maneras, el ITREN, el Instituto de Turismo de la región de Murcia, me consta que hace algún tipo de estudios de este tipo, incluso el Ayuntamiento de Cartagena, en Cartagena, y supongo que lo hará el Ayuntamiento de Murcia, a veces hace estudios muy específicos de cómo funciona la demanda turística. Entonces, en ese sentido, el planteamiento que hay es que podemos preguntar a los consumidores. Después también se puede hacer un test de productos o servicios. Tú puedes preguntarle a la gente cómo le gustaría que fuera un servicio. Y voy a poner un ejemplo que a mí me funciona siempre y por eso lo empleo y porque lo he hecho. Vamos a ver. Hace más de 25 años, ahora unos 28, 29 años, llegó a Tabernas, a Almería, un señor que venía del País Vasco, se ve que con una muy buena prejubilación, con dinero, que era aficionado a la astronomía, o sea, a mirar las estrellas. Y entonces el hombre tenía mucha relación con muchas asociaciones astronómicas. Sabéis de lo que hablo, ¿no? O sea, de gente que se queda pues para ver las constelaciones y todo el tema. Este señor llega y plantea que quiere en Tabernas crear una especie como de mini observatorio para que vengan pues aficionados y aficionadas a lo que es el tema de lo que se llama turismo astronómico, que es un turismo muy interesante, porque además hay gente que se queda varios días, que además vienen en familia muchas veces, que son gente que además son muy tranquilos, también desde el punto de vista del tormento que puedan dar. Pero entonces lo que planteamos es preguntar a distintas asociaciones de astronomía de toda España, a través de la red o federación de asociaciones de amigos de la astronomía, preguntarles qué pedían ellos cuando se iban de viaje para observar la estrella o para hacer una observación astronómica. Entonces hubo varias conclusiones que a mí me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, que ellos evitaban el avión, que ellos intentaban llegar siempre con sus medios propios. Y evitaban el avión porque ellos querían llevar su equipo de ¿qué? Su equipo de observación. Es decir, ellos querían venir con sus propios telescopios. ¿Por qué evitaban el avión? Pues porque el avión, si tú lo facturas directamente, tracoteo va a tener. Por muy frágil que sea, lo mínimo es moverlo y tal. Y eso le llevaba muchas veces a que los equipos, sobre todo el calibre de los equipos, se pusiera de algún modo en peligro. Por lo tanto, ellos venían muchas veces en furgonetas, venían muchas veces en distintos medios de transporte que les permitieran traer de una manera estable su equipo. Primera cuestión. Eso nos llamó mucho la atención. Segunda cuestión. Preguntaban o planteaban si existían caminos de tierra cerca para llegar al lugar. Porque sabéis que estos lugares de observación astronómica, sabéis que están en lugares apartados de ¿qué? De las zonas urbanas, por una cuestión lógica, por la contaminación lumínica. No sé si me estoy explicando. No, vosotros vais a cualquier pueblo y salís 1 kilómetro del pueblo y cuando vais al cielo se ve de una manera mucho más nítida que cuando se ve en un lugar que tiene contaminación lumínica. No en vano, yo vivo a los pies de uno de los observatorios que existen en España astronómicos, que es el Calar Alto, y aquí, por ejemplo, no podemos poner ciertas luminarias en la calle porque atentan contra la calidad, y eso que estamos a 20 kilómetros. Está situado a unos 2000 y pico metros. Ellos, ¿por qué pedían que no hubiera, en este caso, caminos de tierra? Porque al pasar los coches, si existen caminos de tierra, se produce polvo ¿en qué? En suspensión. Y eso afectaba a la calidad de ¿qué? A la calidad del aire. También nos llamaba la atención que querían una buena conexión con Internet. Una buena conexión de Internet. No es que Internet sea un señor o una señora o una institución. Una buena conexión de Internet. ¿Por qué? Pues porque todas las personas que están muchas veces en redes de observadores y entonces están viendo un objeto astronómico y lo están viendo, o un sistema astronómico, y lo están viendo y están compartiendo cómo lo están viendo en esta coordenada con otros que lo están viendo en otra coordenada. Con lo cual les gusta, o sea, para ellos la noche les da mucho juego. Cogen, luego comparten, yo lo he visto de esta manera, tú lo has visto de esta manera. Porque aunque no sean científicos, sí tienen un grado de especialidad muy grande. Y también nos llamó la atención que le interesaba que hubiera centros turísticos cerca. ¿Por qué? Porque normalmente no toda la familia era aficionada a la astronomía y parte de la familia quería hacer actividades alternativas. Con lo cual, Taberna está bien situada porque Taberna permite hacer un paisaje desértico que llama poderosamente la atención, que es precioso, que es muy bonito. Que sorprende mucho a la gente que viene y que además tiene otro tema.
En ese paisaje se han localizado muchísimas películas del oeste y no del oeste, y son fácilmente identificables en los paisajes cinematográficos. Al margen de que hay un parque temático que es el Oasis, que es por una parte donde están los decorados del oeste y además de los decorados del oeste está también. Con lo cual, en este caso en concreto, en ese test de concepto que estábamos haciendo sobre ese servicio que no es un producto, se le estaba preguntando cómo le gustaría que fuera ese servicio. Lo mismo ocurrió cuando a mí me llamaron ahora unos 30 años a mi casa y me preguntaron qué me gustaría que llevara Digital Plus en aquel momento. Eso se llama test de servicio. Test de producto lo estáis viendo todos los días. Y muchas veces lo estáis haciendo y no os estáis dando cuenta. Vosotros habéis visto que cuando vamos a un supermercado o a un hipermercado, sobre todo los hipermercados, habéis visto que os dan a probar cosas a veces. Y os dan a probar, por ejemplo, un producto nuevo que están sacando. A eso se le llama test de qué? Test de producto. Test de producto. Pero es que muchas veces lo estáis haciendo sin que os deis cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo de la gama de refrescos. En España, ¿qué refrescos son los que se toman normalmente? En España. ¿Cuáles son los que dices tú? Estos están en todos sitios. Está que Coca-Cola, está que 7-Up, está Fanta de naranja y Fanta de qué? De limón. Sin embargo, te vas a otros países y te encuentras Coca-Cola de vainilla, Coca-Cola, diréis, yo la he visto aquí también que en algunos que las ponen también en el McDonald's o en tal sitio. Pero quiero decir, muchas veces, cada verano, lo que hace Coca-Cola o Fanta es que te dan la Fanta mandarina, la Fanta de sandía. ¿Sabéis lo que están haciendo? Un test de producto. Si la gente toma y luego pide esa Fanta, pide ese sabor y dice que le gusta ese sabor, vamos a meterla en la gama. Muchos de esos productos que se venden en verano, porque el verano, los jóvenes y las mujeres sois los clientes más snob. ¿Qué quiere decir snob? Un snob, el componente de la demanda no es que siempre estáis más pendientes de la innovación. Digo porque no soy joven, con lo cual no entro ahí, por eso digo que soy, no soy mujer y he dicho las dos partes que tenéis más el componente no. El componente no es que estéis más pendientes de las innovaciones y tenéis menos miedo a innovar. No sé si me explico, quiero decir. Pasa también con el público LGTBI. El público gay es un público que innova muchísimo. O sea, que tiene un componente snob en su demanda. Por lo tanto, en ese sentido, el test de producto, muchas veces cuando tenéis esos productos, Granini, por ejemplo, sabéis que Granini es una marca de zumo. Granini saca todos los años el sabor de tal año, se acaba. La intención que era, saco el sabor de este año, digo que es de este año y si ha gustado lo dejo en gama, pero no tengo la sensación de fracaso, ni hablo de un producto fallido. Entonces, hubo un tiempo que sacaba el sabor del año 2010, el sabor del año 2011. Y era un test de producto que estaba haciendo dentro. Eso lo veis también con los distribuidores que dicen, mira, prueba esto. Me han dado la casa, me ha dado esto para que lo dé a mis clientes a ver si les gusta o no les gusta. Eso se llama test de producto. Y después, muy importante, las ferias comerciales e industriales. Mucho más importante de lo que nos creemos. Una feria comercial e industrial no solo sirve para que nos regalen pin, camisetas, bolsas o tomarnos una cerveza allí en el kiosco que ponen, sino que debería servir ¿para qué? Para fijarnos y ver qué es lo que están haciendo la competencia, para fijarnos cuáles son los formatos que vienen, para fijarnos cómo se está desarrollando un servicio, cuál es la base de ese servicio. Por lo tanto, en ese sentido, las ferias comerciales e industriales para mí son muy recomendables para alguien que tenga una feria de turismo. Viene bien pues para ver verdaderamente cuáles son las tendencias que existen, qué tipo de servicios se están ofreciendo. Muchas veces nos quedamos más en la feria, en la parte del turismo institucional o de la parte de la oferta genérica turística, que se llama, que la oferta. Muchas veces nos interesa saber que muchas veces hay exploraciones cuando hacéis cooperación, os interesaría si están ofreciendo ir, por ejemplo, desde Campodero, están ofreciendo ir a Integral, a la zona de Integral, a la zona de Caravaca, Cejín, toda esta zona, pues os interesa ir porque vaya a ver allí cómo está haciéndolo, por ejemplo, un negocio, ¿no? Eso es, en definitiva, la exploración comercial o la exploración industrial, ¿no? Por lo tanto, esas son las fuentes de análisis. Y ahora, si yo voy a analizar la competencia, ¿qué tengo que analizar? Pues lo primero de todo que yo analizaría, lo he puesto todo, aparece en la flor de la izquierda, pues lo primero de todo que hablaría, y creo que no lo he puesto, lo primero, bueno, siempre y cuando dentro que esté nuestro producto de mercado.
Lo primero que tendría que plantear es las tarifas que tienen, ¿no? O sea, las tarifas, los precios que tienen, para tener una referencia de precios y saber cómo va a ser mi política de precios. Ya veremos cuando lleguemos al paso 5, donde ya establezcamos la estrategia, que esto nos hará, de esto dependerá mucho la política de precio que yo ponga. Si yo no sé los precios de mi competencia, va a ser difícil que yo pueda establecer una política de precios, que es parte de la política de marketing, dentro de la estrategia de marketing, dentro del paso 5. En este caso en concreto, el planteamiento sería saber esas tarifas. También tendría que saber qué facilidades conceden. Si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad, imaginar, de que al comprar un producto tengo fácil devolución, pues yo tendré que, si la competencia lo está haciendo, si quiero equipararme, tendré que intentar hacerlo también. Si resulta que la competencia da la posibilidad de pagar en 30, 60, 90 o da la posibilidad de aplazamiento, pues tendré que buscar esa posibilidad. Si la competencia está utilizando, por ejemplo, algún tipo de facilidad relativa a lo que es la forma de comprar o la forma de acceder al producto, pues tendré que buscarlo también. También hay que saber el ámbito territorial de su mercado. Hay veces que ciertas empresas no están en todo el ámbito territorial. Hay veces que solo están en el ámbito urbano, no llegan al ámbito rural. Pues es importante saber el ámbito territorial de ese mercado. Es importante saber, por otra parte, qué canales y sistemas de distribución existen. Quiero decir, si hay empresas que están ofreciendo nuestro mismo producto y lo están ofreciendo con un canal y están ofreciendo, imaginar que es un producto que tiene que ver con un servicio como este que estáis viendo. Pues a mí me encanta hacer las clases presenciales, pero yo tendré que ponerme al día e intentar hacer que las clases también puedan ser clases virtuales, ¿no? Como las que estamos viendo, más que virtuales, perdón, clases utilizando en este caso en concreto lo que es el tema de la videoconferencia, ¿no? Como posibilidad. También tendré que saber cuál es su concepto y sus atributos de referencia. Quiero decir, si yo estoy viendo a día de hoy negocios que son de mi competencia, esto lo vamos a hacer, va a ser un ejercicio que hagamos, creo que en la última clase, por cómo vamos hoy. El concepto, ¿sabéis lo que es? Por ejemplo, ¿qué concepto tiene Lidl? Lidl, como decía una alumna alemana mía, que yo digo, ¿cómo se dice líder en el alemán? Sabéis de lo que hablo, ¿no? De el líder L-I-D-L, ¿no? ¿Qué concepto tiene líder? ¿Qué concepto creéis que tiene? Pregunto. ¿Cuál es el concepto de este supermercado? El concepto es vender ¿qué? Productos a una muy buena, en lo que ellos intentan, a una buena relación que calidad-precio. Hubo una campaña muy interesante que es que la calidad no tiene precio. No sé si acordáis de ese anuncio de hace muchos años, ahora unos más de 10 años, que salía un señor calvo, simplemente porque identifiquéis la persona que salía y se veía debajo de un melocotonero y con el agricultor cosechando los melocotones y resulta que salía el señor y decía, la calidad no tiene precio. Como diciendo, los mejores melocotones te los encuentras en Lidl y a un precio más bajo que en otros lugares. Pues eso es lo que plantea como concepto, una buena relación calidad-precio. ¿Pero qué atributos tiene? Tú sabes que cuando va a Lidl estamos hablando de lo que se conoce como un hard discount, que es como un descuento fuerte. Porque si os habéis ido a Lidl habéis visto que las referencias cambian mucho, ¿no? La gama de productos va cambiando mucho. Es decir, hay algunos productos que sí están en la gama siempre, pero hay muchos productos que en función del precio entran o no entran. Por lo tanto, están hablando de que están haciendo una selección de gama en función del precio, fundamentalmente. Por lo tanto, en ese sentido, es un atributo de referencia. Otro atributo de referencia es que intentan ser muchas veces multiproductos, porque no solo venden alimentación, también te encuentran muchas veces ciertas promociones. Sabéis que ha habido un litigio muy importante entre la Thermomix y el robot de Lidl. No sé si sabéis que el robot de Lidl utiliza fórmulas, utiliza sistemas que utiliza la Thermomix y la Thermomix le puso un pleito, le denunció ante el Tribunal de la Competencia y al final le han dado la razón
a Lidl en relación a la Thermomix, entendiendo que no existía ningún tipo de plagio ni nada. Lo único que el robot de Lidl es mucho más barato que lo que es la Thermomix en sí mismo. Por lo tanto, hay una serie de atributos de referencia que de algún modo consolidan ese concepto. Y en ese caso en concreto, es muy importante saber qué conceptos y atributos de referencia. Si Torreavellán, Finca Torreavellán, no puede plantear que su competencia sea que NH Hoteles. No puede plantear que su competencia sea, por ejemplo, Meliá, la cadena Meliá Hoteles. No sé si me estoy explicando suficientemente. Tendrá que ver otro tipo de negocios de este tipo que existen, que ya el otro día José Ángel lo comentaba, que existan, por ejemplo, en el entorno de Murcia y de Cartagena, que existen distintos hoteles de esta naturaleza. Por ejemplo, sí podría ser una referencia muy interesante Ecoturismo Cabotiñoso. Yo analizaría esa competencia. Yo si estuviera en el caso de Torreavellán, aunque esté situada en Campillo adentro y Torreavellán, entiendo, no sé si me equivoco, creo que estaba en la pedanía de Valladolid o Avilés, no sé cuál de ellas, o Avilés, no sé cuál de ellas, dentro de lo que es el término municipal de Murcia, pues yo lo que haría sería comparar Avilés, exacto. Yo compararía con negocios que existen en la zona, con negocios que están en Cartagena, incluso llegaría hasta Lorca, incluso vería alguno de Almería, incluso alguno de Granada, y decir, ¿cómo lo están haciendo esta gente? Porque cuando analizamos la competencia, puede ser que analicemos competencia que funcione bien, incluso veamos cosas que no funcionan bien. Por otra parte, hay que ver la segmentación. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es cuando se trabaja con distintos tipos de clientes y clientes con características distintas. Por ejemplo, puede ser que yo no le aconsejaría nunca a Finca Torreavellán una estrategia de concentración. ¿Sabéis lo que es una estrategia de concentración? Yo solo voy a trabajar para un tipo de cliente. Solo quiero alto standing o solo quiero turista de golf, por poner un ejemplo. Cuidado con ese tema. Porque si hacemos una estrategia de concentración, pues lógicamente estamos eliminando la posibilidad de diversificar. ¿Qué es segmentar? Segmentar es, oye, pues voy a tener un turismo que es el turismo senior, voy a tener un turismo que es el turismo imaginar educativo, voy a tener un turismo que es el turismo de paso. Por ejemplo, muchas veces la gente que intentamos muchas veces quedarnos en los lugares donde vamos a trabajar, pero no podemos, porque casi todos los hoteles están pensados ¿para qué? Para fines de semana, no están pensados para gente que vamos a trabajar. Y no es lo mismo un hotel que tenga la posibilidad, un hotel-restaurante. Yo he ido a hoteles-restaurantes que restaurantes, es normal, o sea, que no lo estoy criticando, pero es normal. Pero ya se está perdiendo ese tipo de clientes. Es que el restaurante solo lo abrimos el fin de semana porque durante los días de semana no nos trae cuenta. Pues lógico. Pues a lo mejor te interesaría ofrecer un menú mínimo, fácil de hacer, porque muchas veces, como decía mi madre, una tortilla light, ¿no? Una tortilla francesa, pues, o cualquier tipo de comida así rápida, pues te permite pasar la noche y tener esa posibilidad y no tienes por qué coger otra vez el coche, salirte a unos 10 kilómetros en días de frío, muchas veces que estás ya destemplado cuando te has duchado, cuando has venido, cuando tal. Pues habrá que buscar si hay segmentación. Segmentar es buscar tipos de clientes que tienen características claramente diferenciadas. Esa segmentación la ha intentado hacer hasta McDonald's. No sé si sabéis, vosotros conocéis que McDonald's tiene unos tipos de establecimientos que son, perdonad, yo os pongo estos ejemplos y los contrasto con los ejemplos locales porque creo que todos conocéis estas marcas, nos gusten más o menos. Entonces, McDonald's, por ejemplo, si vosotros cogéis en McDonald's, veréis que existen unos tipos de McDonald's que están claramente definidos en su plan de expansión. Está el McDonald's Chalet, que le llaman. El McDonald's Chalet, el que veis muchas veces como ese pequeño bungalow que está en un área comercial, tal. Está el McDonald's de centro urbano, es decir, que lo veis en un local dentro de lo que sería una avenida, una calle, en lo que sería una ciudad. Cuando digo ciudad me refiero a ciudades grandes o ciudades pequeñas o poblaciones de cierta envergadura. Y por otra parte está el McDonald's centro comercial. Pues en los McDonald's ellos intentaron, y por eso se ha quedado en la decoración incluso, en ciertos McDonald's, sobre todo en los bungalows, en los que se llaman McDonald's Chalet o bungalows, que son estos que aparecen independientes, se intentaba crear una especie de mesas más pensando no en la chavalería, en los jóvenes, que siempre han sido uno de los segmentos claros de McDonald's,
sino pensando que los mayores también fueran a ese lugar como pues, para celebrar, para estar con la familia, para hacer una comida diferente. Eso no funcionó, porque lógicamente estamos hablando de comida rápida. Y aunque en una entrevista que yo le hice a un empresario de un McDonald's en Lucena, Córdoba, resulta que en esa entrevista en concreto, él me decía, es que yo mis mejores momentos, él lógicamente haciendo mis mejores momentos lo he pasado en McDonald's. Yo decía, después se lo dije, digo, hombre, no me digas que te has prometido o has tenido tus mejores momentos en el McDonald's. Habrá restaurantes donde tengan una atmósfera diferente o cuestiones de este tipo. Quiero decir con esto que para eso sirve la segmentación. La segmentación. Y tú tendrás que saber si tu competencia tiene segmentación o no tiene segmentación. Si, por ejemplo, trabaja para celebraciones, si, por ejemplo, Rational Food tiene segmentos muy claros. Supermercados, sector Horeca, hotelería, restaurante, cafetería y, por otra parte, también gran distribución, porque ellos también distribuyen a otras empresas que lo venden también, a su vez, a la hostelería, al sector Horeca en otros lugares. Quiero decir con esto que hay que saber a qué segmento se dirige la competencia. Por otra parte, posicionamiento estratégico. Cuidado con los precios. Por ejemplo, hay empresas que su liderazgo se basa en que tienen una capacidad tremenda de ofrecer precios muy bajos. Hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor a nosotros no nos interesa posicionarnos como ellos se están posicionando, porque si voy a precio tengo que tener muy claro nuestra estructura de costes. ¿Para qué? Tengo que tener muy claro nuestra estructura de costes para poder, en ese caso, ofrecer un precio que siempre esté por debajo de la competencia. Yo, por ejemplo, a Finca Torre Avellán no le plantearía el hecho de ir a precio. Porque como vaya a precio, posiblemente siempre va a encontrar alguien que vaya a un precio más bajo. Van a precio muchas veces pues negocios que son negocios que tienen posibilidades, que tienen capacidad. Por ejemplo, nosotros paramos mucho en Abarán porque nos pilla muy bien para distintas comarcas y paramos el equipo. Esta semana nos vamos 3, otras veces nos hemos ido 4 para grabaciones en Murcia. Y paramos en Abarán porque está el Mesón El Gitano, que es un lugar de los años 70, 80, que tiene habitaciones para dar y tomar, pero de abajo tiene el restaurante, el precio es bueno, hay buen servicio familiar y todo el tema. Entonces, ahí van a precio, lógicamente. Ahí van a precio, pero el tipo de negocio, las distintas posibilidades, la localización que tiene, el posicionamiento de ese hotel, restaurante, es un posicionamiento que está basado en el bulle-bulle, ¿no? En la batalla de todos los días, ¿no? Por lo tanto, hay que saber qué posicionamiento estratégico tiene nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros como empresa hace tiempo que dijimos no queremos meternos en el mundo de los cursos a pasto. Sabéis que existe formación profesional, formación continua. Pues nosotros hace muchos años, más de 15 ya, que decidimos que no queríamos trabajar en ese sector porque otra cosa es que demos formación puntual para ciertas cuestiones, como en este caso y en otros casos, pero que en aquel momento no veíamos que fuera el lugar en el que nosotros nos veíamos situados, ¿no? Después, muy importante, las referencias positivas y negativas. José Ángel va a empezar a sufrir desde que abra el tema del crossumer, ¿no? El crossumer es aquello donde tú, cuando vas, por ejemplo, a comer o vas a un hotel, no sé si lo hacéis vosotros, lo hacemos todos, creo, ¿no? Os metéis en la referencia y veis qué puntuación les da. Sabéis que en esto ahora mismo hay incluso hasta los influencers, que habría que darle una vuelta al término de influencer, porque hay algún personajillo y personajilla que bueno, lo duro es encontrarte a gente que gane el pastizal que gana haciendo lo que hace, pero bueno, esto tiene que ver mucho con mi forma, con mi edad, ¿eh? No tiene que ver, o sea, algo harán que a la gente le guste. Pero en este caso en concreto, te pueden hacer mucho daño, ¿eh? Una crítica negativa en tu negocio te puede hacer mucho daño. Y hay que saber cómo gestionar las crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante cuando esté analizando la competencia, porque ahora lo que estamos analizando lo otro, es ver qué referencias positivas y negativas tiene, qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no le gusta a la gente. ¿Qué vaya a intentar? Pues igualar las referencias positivas e intentar hacerlo mejor en las referencias negativas. Por lo tanto, eso es el análisis de la competencia. ¿Cómo yo recomiendo que se haga esto? Pues yo cogería una fichica y empezaría a poner qué precios tienen, qué cosas son positivas, qué cosas son negativas. Esto se hace así, no se hace de otro modo. No hay grandes
Se hace cogiendo y en una libreta vas poniendo esto es lo que me parece. Y tú dices, mira, es que ellos tienen un problema. Y es que el problema es que la capacidad de muchos de los hoteles rurales pequeñitos no es más de 10 o 12 personas. Es que la mayoría tienen otro problema y es que muchos no ofrecen ningún servicio de tipo hostelero, no ofrecen ningún tipo de restaurante, no ofrecen. Es que hay otro tema, que es que muchos tienen como negativo que están muy aislados y nosotros somos rurales, pero somos rurales que estamos en el centro de distintas vías de comunicación que son importantes, como ocurre en Avilés, ¿no? Lógicamente hay que tener también en esto templanza, frialdad y sobre todo ecuanimidad. Quiero decir, cuando montamos nuestro negocio creemos que, permitirme otra vez la expresión, que creo que ya lo he utilizado alguna vez aquí, que es, bueno, voy a utilizar otra, somos lo más. O sea, es que nuestro negocio va a ser, además en turismo sí pediría o te aconsejaría, José Ángel, que no ponga aquello de un turismo diferente. Porque en turismo todo es diferente. Y es tan diferente que al final termina igual. Es como desigual, ¿no? ¿Conocéis la marca? Todo el mundo es desigual. Con lo cual, si todo el mundo lleva los productos de desigual, al final no es desigual, es igual. No sé si me explico, ¿no? Pues lo mismo ocurre en este caso con el tema de cuando intentemos analizar la competencia y que sepamos ver de una manera ecuánime, justa y racional, oye, que es que lo están haciendo bien. Vamos a ver cómo lo hacen para intentar yo aprender de ellos, ¿no? Y eso, todos los días decimos, oye, qué bien lo están haciendo esta gente, ¿no? Oye, qué bien están planteando. Oye, mira, eso yo creo que es mejorable. Vamos a intentar nosotros hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, esa es una de las formas que vamos a analizar el mercado. Una vez que hayamos analizado el mercado, nosotros, una vez que hayamos analizado el mercado, hay una cosa que no he puesto aquí, o me la he comido, o se me ha saltado. Vamos a ver. Vale, bueno. Una de las cuestiones que tendría que ver también, no lo he puesto aquí, me parece, pero es las barreras de entrada que tiene el mercado. Hay mercados que tienen barreras de entrada. Perdonad que me vaya otra vez atrás. Y es que se ve que he pisado la diapositiva. ¿Sabéis lo que son las barreras de entrada? Pues, por ejemplo, hay mercados en donde es necesaria una autorización legal para poder entrar. Farmacias, estancos. A eso se llama una barrera legal. Hay una ley que no permite que tú abras donde quieras. Eso pasa también, por ejemplo, con los hipermercados y con los centros comerciales. Tienen que tener una autorización del gobierno regional para decir si pueden abrir siempre y cuando no esté saturado el mercado en esa zona. Por otra parte, existen otras barreras de entrada. Una barrera de entrada puede ser que el tamaño que tienen las otras empresas es tan grande que les permite una economía de escala que a ti no te permiten estar trabajando con ese precio ni entrar en ese tipo de mercado, ¿no? Eso se llaman barreras de entrada. Otra barrera de entrada es que hay gente que tiene un lugar que es excepcional. Quiero decir, si tú tienes un lugar, un hotel que está viendo todo lo que es Castillitos, Cabo Tiñoso, toda esa bahía tan bonita que tiene Cartagena cuando entra, en lo que es la Diputación de Perín y en este caso en concreto, en Campillo, esto creo que pertenece a Campillo de Adentro, pues en este caso en concreto, pues lógicamente tú tienes una ventaja, hay una ventaja que va a ser difícil que tú la superes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y después también existen gente que tiene exclusividad para acceso a los recursos. Por ejemplo, para ciertas empresas que se dedican a los temas medioambientales existen muchas veces licencias que se dan para el acceso a una sola empresa o dos empresas para evitar una carga excesiva en la zona. Eso se llaman barreras de entrada. Barreras de entrada. Y las barreras de entrada, pues en vuestro caso, por ejemplo, la barrera de entrada más importante que tiene un negocio como la residencia de personas mayores de la que yo he hablado, o en este caso en concreto, un negocio de turismo como el que está planteando Finca Torre Avellán, hay otra barrera que es la inversión. No todo el mundo puede asumir la financiación de una inversión que una inversión muy alta, cuantiosísima, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, una residencia de personas mayores a día de hoy, la inversión es difícil que baje del 1.000.000 de euros. Pero es que si nos ponemos, primero porque además, José Ángel lo puede decir y Mari Carmen, que también viene de la parte de la arquitectura, los costes han subido de una manera tremenda. Es decir, lo que antes se hacía, el precio del metro cuadrado de hace unos años, nada tiene que ver con el precio del metro cuadrado de estos años. Entonces, eso supone una barrera de inversión, o sea, no todo el mundo puede acceder a una financiación de 1.000.000 de euros. Es difícil acceder a esa financiación, ¿no? Por lo tanto, ya hemos analizado la competencia.
ya hemos analizado la competencia, ya sabemos cómo es la competencia. Esto nos va a permitir saber más o menos cómo vamos a definir luego nuestro producto o servicio, qué precio tenemos que tener, dónde tenemos que hacer la publicidad, a qué mercados nos tenemos que dirigir, dónde tenemos que tocar para que verdaderamente puedan venir clientes, ¿no? Pues también tenemos los proveedores. Y cuando tenemos los proveedores pues a veces serán más importantes o a veces serán proveedores pero en todo caso vamos a tener proveedores. Hay empresas, por ejemplo, una empresa que venda productos comerciales, una empresa comercial, un comercio, pues va a depender de las mercaderías que venda. Un mercado, una empresa que sea una empresa de qué? Una empresa que sea una empresa de venta de materia prima, pues va a depender lógicamente en este caso de la materia prima que acopio tenga. Si yo vendo leña, tendré que saber quién me provee esa leña, ¿de acuerdo? La diferencia entre mercadería y materia prima es muy fácil. La mercadería es el producto final que ya se vende, por ejemplo, una botella de agua o una botella de zumo en sí mismo es una mercadería. Las naranjas para hacer ese zumo sería una materia prima. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Y hay empresas que se dedican a vender materias primas. Por ejemplo, una empresa que se dedique a vender, por ejemplo, abono, estiércol, abono orgánico, esa empresa está vendiendo materias primas. Una empresa que lo que está haciendo es vender, en este caso en concreto, cebolletas, lo que está vendiendo ya es una mercadería. Ahora diréis, ¿y si las cebolletas se utilizan en un restaurante? Pues la cebolleta ahí no es mercadería. Ahí que es materia prima. Esto parece para una pregunta de examen, todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el jamón, sea serrano o sea ibérico, en un restaurante muchas veces es mercadería y materia prima. ¿Por qué? Pues porque cuando lo están poniendo en las tostadas o lo están poniendo en una ración o lo están poniendo en un bocadillo es materia prima, pero si además venden jamones por piezas es mercadería. ¿De acuerdo? Eso es un agente de desarrollo local de Benaocaz, Cádiz, Sierra de Cádiz, un sitio precioso que os recomiendo, que me llama un viernes por la mañana y me dice, Manolo, estoy haciendo un plan de empresa. ¿El jamón qué es en este restaurante? ¿Materia prima o mercadería? Y le digo, Diego, ¿cómo se nota que es viernes? ¿Cómo se nota que tienes tiempo? Digo, ¿qué más da? Mételo como inversión porque lo mismo es que sea materia prima o que sea mercadería. Eso le puede pasar incluso a Finca Torrebellán, que tenga productos de la zona y tenga un corner, una esquina de productos delicatessen de la región de Murcia, que viene muy bien, porque muchas veces en los lugares te ha gustado un aceite o te ha gustado un vino y si los tienes a buen precio te lo llevas, ¿no? Por ejemplo, ahora tienes que tener en cuenta cómo funciona la clientela, que eso es otro tema que ahora vamos a empezar a hablar, que también nos va a llevar un poquito de tiempo. Por lo tanto, de los proveedores, ¿qué vamos a intentar averiguar? Lo primero de todo es qué gama de productos o servicios nos ofrece. Hay una tendencia de cara a trabajar con los proveedores que lo que no queremos es un proveedor que me ofrezca esto, otro proveedor que me ofrezca esto, otro proveedor. Lo digo también si trabajáis como proveedores de productos. Lo que buscan las empresas cada día más es un proveedor único o pocos proveedores. ¿Para qué? Para tener, siempre te interesa tener algún alternativo por si hay algún problema. Pero te interesa alguien que te ofrezca una muy buena gama de productos o servicios para imaginar todo lo que tiene que ver con alimentación, imaginar con bebida y que te pueda resolver todos los problemas. Oye, ¿tienes Coca-Cola? No, es que yo solo llevo Pepsi. Uy, pues a lo mejor me interesa tener Pepsi porque otra gente le... Esto también muchas veces va en las condiciones que te está poniendo el proveedor. Nosotros vamos a lugares donde un día nos ponen Pepsi y otro día nos ponen Coca-Cola. Eso también hay que ver los clientes, que hay clientes que son partidarios de tomar Coca-Cola o Pepsi. Me estoy centrando en ese producto como podría centrar en otro. Por lo tanto, en ese sentido, lo que habría que ver es la gama de productos o servicios que me ofrecen los proveedores. Y, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que conozco por consorte, por ser marido de mi mujer, que es boticaria, farmacéutica. Pues ella, por ejemplo, hay una línea de EFAME, de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, que está funcionando de manera espectacular. Además, es un ejemplo para llevárselo a las escuelas de marketing, ¿eh? Y a llevarlo a los que somos profesores en esta materia. Y ellos están trabajando de maravilla con el tema de una gama que es Interapotec IA, que es una gama de geles, de champú, de todo. Pero es que
Han trabajado de maravilla, tienen una gama muy amplia, con una relación calidad-precio tremenda. Es un producto que se vende únicamente exclusivamente en farmacia, lo cual todavía se prestigia el hecho de que compre un producto en farmacia. Lo está ofreciendo a un precio que es muy competitivo, tan competitivo que incluso a veces te permite competir con lo que se está ofreciendo, pero es que además han tenido una política de envase espectacular. Han hecho un producto con un envase muy limpio, muy rotundo, que se ve muy bien en cabecera. Capo, es un ejemplo, a día de hoy es un ejemplo. Pues eso puede hacer, por ejemplo, eso ligado que mi pareja, que tiene una farmacia aquí en Almería, haya vuelto otra vez a trabajar con EFAME, además de trabajar con Villafarma, que son las dos grandes, y con Granada también. Quiero decir en esto, tú tienes que ver qué gama de productos o servicios para ver si te lo cubre o no te cubre todo lo que requieren tus clientes. Por otra parte, la exclusividad. Hay veces que hay productos, esto estamos hablando de productos de alta gama. Hombre, es que si tú vas a vender aquí en Fuente Álamo, vas a vender bolsos Tous, por poner un ejemplo, hablo de marcas, ¿no? O vas a vender ciertas cuestiones y no se están, yo quiero tener la exclusividad de venta aquí. Por lo tanto, habrá que ver en algunos casos si hay exclusividad o no hay exclusividad. Cuidado con la exclusividad porque las exclusividades lógicamente van a ir asociadas a que el volumen de compra sea alto. Si el volumen de compra es bajo, esa exclusividad no va a existir. Después, por otra parte, la relación, lógicamente, calidad-precio que te ofrezca. Por otra parte, las condiciones de expedición de la mercadería o materia prima. Por ejemplo, hay veces que te dicen, para hacer un pedido tienes que hacer un pedido mínimo de 1.000 euros. Pues ya te está fastidiando la necesidad de reposición. Oye, pues no te preocupes, que puedes fraccionar el pedido como quieras. Por lo tanto, las condiciones de expedición y además el tiempo que tardamos en expedir es semanalmente. Cada semana estamos pasando por aquí. O en algunos casos, si son, no te preocupes, que como estamos aquí al lado, tienes servicio y si me lo pides con el día anterior, el día siguiente lo tienes. Por lo tanto, las condiciones de expedición de la mercadería y materia prima son fundamentales. Ni que decir tiene que en este caso, soy clientes de estos proveedores. Y os va a interesar siempre que podáis que os den condiciones financieras y que os den la posibilidad de pagar a 30 días, a 60 días, no sé si me explico, teniendo en cuenta la ley de morosidad que ahora conocemos, ¿no? Y esas condiciones pues van a hacer, por ejemplo, es que a mí me gusta trabajar, me decían algunos, a mí me gusta trabajar con este tipo de proveedor porque trabaja reposición. ¿Qué es reposición? Yo le compro, no le pago, me traen la factura en el siguiente pedido y le pago la anterior. Con lo cual ya estoy ganando ahí una semana, 10 días, no sé si me he explicado. Por lo tanto, ese sería, en ese caso en concreto, estaríamos, en ese caso en concreto, en lo que serían las condiciones financieras. Después, oferta de servicios adicionales. Lo veis todos los días. Cuando vais a una cafetería, ¿de quién son las sillas? ¿De quién son las mesas? ¿De quién son los dispensadores de servilletas? ¿De quién son? Pues de Coca-Cola, de Estrella Levante, de tal. Pero es que a mí, cuando hablo con la gente que monta negocios, me dicen las ofertas que le hacen y me quedo impresionado, ¿no? Decir, oye, es que pues, habrá que buscar qué servicios adicionales nos están ofreciendo, ¿no? Y si esos servicios, por ejemplo, servicios adicionales, pues cuando tenga algún tipo de celebración te voy a ofrecer tal. Si fuera ahí un pub, un bar musical, si lo queréis llamar de ese modo, pues muchas veces, oye, si hace una fiesta de tal, yo te voy a ofrecer, te voy a organizar la fiesta, ¿no? Pues es un servicio adicional y te voy a traer pues display, tal y otras cuestiones. Oferta de servicios adicionales. Por otra parte, poder de negociación. El poder de negociación va a estar en tanto en cuanto vosotros compréis más y va a estar en tanto en cuanto tenga ganas de abrir el mercado el proveedor o no tenga ganas de abrir el mercado. Por lo tanto, es muy importante saber qué poder de negociación tenéis. Por ejemplo, hay veces que hay proveedores que te diriges a ellos y ni siquiera te atienden. Ya sabes que el poder de negociación es ninguno. ¿Por qué? Porque están normalmente en número o están en ciertas escalas. Pues hay que medir ese poder de negociación. ¿Sabéis lo que es la integración vertical? ¿Sabéis lo que es la integración vertical? Pues eso lo está haciendo Mercadona con algunas empresas. Cuando hablamos de los proveedores, la integración vertical es que un proveedor que me está ofreciendo a mis servicios diga en un momento, ¿por qué si hay tanto mercado en ese lugar voy a vender a través de ese distribuidor? ¿Vendo yo qué? Directamente. La integración vertical es que lo que hace esa empresa es que se está quedando... La integración vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso, ¿qué sería? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
En este caso sería una integración vertical hacia arriba, porque lo que está haciendo un proveedor, sí sería una integración, lo que está haciendo en este caso un proveedor, o bueno, sería hacia abajo, perdón, lo que está haciendo un proveedor es decir, yo no voy a vender a través de este distribuidor que tengo, sino que voy a vender directamente. Incluso voy a abrir una tienda propia. No voy a estar trabajando con un distribuidor. Hay que ver el riesgo que tenemos con algunos proveedores de integración vertical, quiere decir que nos sustituyan en el mercado directamente. Después, como he dicho, y he empezado con la gama de productos. Esas serían las cuestiones que tendríamos que analizar en los proveedores. Yo no sé si existe, José Ángel, no sé si existe, yo lo miraría, pero también una cosa que se utiliza muy poco, lo utilizan mucho los agricultores y los ganaderos, que son las cooperativas de consumo. No sé si sabe lo que es una cooperativa de consumo. Igual que existen las cooperativas para vender los productos de manera organizada entre distintos productores, o las cooperativas para desarrollar una empresa con una figura jurídica, existen también lo que se conocen como las cooperativas de consumo. Las cooperativas de consumo muchas veces están asociadas a cooperativas agrícolas. Son cooperativas de consumo que lo que hacen es que varias empresas, personas físicas o jurídicas, varias empresas, se ponen de acuerdo y lo que hacen, en este caso en concreto, es ser socios de una cooperativa cuyo objeto va a ser hacer compras conjuntas. No sé si lo entendéis. Es decir, distintos restaurantes, distintas empresas de hostelería cogen y dicen, vamos a hacer una cooperativa de consumo. Y esta cooperativa de consumo resulta que en vez de comprar el vino, en vez de comprar a un precio, vamos a comprar todo, y en vez de comprar un palé o en vez de comprar 20 cajas, vamos a comprar un tráiler de bebidas para que a nuestra cooperativa de consumo llegue ese producto y lo compremos a un mejor precio. Las cooperativas de consumo más conocidas a día de hoy son las hermandades farmacéuticas. Las hermandades farmacéuticas son cooperativas de consumo donde los socios y socias son donde las socias son las oficinas de farmacia. O sea, el farmacéutico, farmacéutica o los farmacéuticos que tengan esos negocios. ¿Qué consiguen con eso? Pues que cuando compras, por ejemplo, ibuprofeno, la cooperativa de consumo no está comprando una caja de ibuprofeno, está comprando un palé de ibuprofeno. Si tú necesitas 10 ibuprofeno, 10 cajas para reponer diariamente en tu farmacia, no la estás comprando con las condiciones que a ti te pondrían, lo estás comprando con las condiciones que le han puesto a una cooperativa de consumo de la que tú formas parte. Todos estos sistemas son mucho más habituales en la zona del País Vasco, por ejemplo, porque hay una cultura cooperativa que nosotros en el sur no tenemos. ¿De acuerdo? Pero bueno, es otra cuestión que a mí me parece interesante y no puedo pasar, la tenéis también en el manual que vais a tener como material al final del curso y para que podáis ver todo esto y si queréis leerlo tranquilamente, utilizarlo, lógicamente para eso está. Hemos visto los proveedores y ya hemos visto la competencia, hemos visto los proveedores. ¿Qué nos queda? Pues ver cómo se comporta la demanda, cómo se comporta esa demanda potencial, esa clientela que yo puedo tener. Y en ese caso en concreto, una de las cosas que podemos hacer es hacer un pequeño análisis de mercado para saber cómo es nuestra clientela. Ya he anticipado un poco al principio, hablando de qué fuentes puedo tener para saber cómo es la competencia, pero en este caso en concreto lo puedo hacer para ver cómo es mi clientela. Tú puedes hacer un test de producto o servicio, tú puedes hacer un producto, darlo a probar para ver si gusta o no gusta, para que te digan, mira, esto es demasiado ácido, es menos ácido, pues este producto con este formato no va a funcionar, tendrías que buscar un formato distinto. Al hacer el producto en un envase de plástico resulta que pierde calidad porque según los estudios que tiene hecho el Centro Español del Vidrio y el Centro Español del Envase, los productos alimentarios de cierta calidad se valoran más cuando están en vidrio que cuando están en plástico, al margen de la mala imagen que tiene cada día más el plástico. Por lo tanto, en ese sentido, sería interesante saber qué hábitos se producen, qué hábitos de consumo existen en los lugares, etcétera, etcétera. Después están también los paneles de aceptación o consumo. No sé si alguno de vosotros sois panelistas. Pregunto, ¿alguno de vosotros estáis trabajando para alguna empresa como consumidores y le pasáis la información de lo que consumís? Pregunto, ¿hay alguien aquí
que sea panelista? Pues un panelista no es otra cosa que un señor o una señora, una familia, un hogar. A mí me gusta más hablar de hogar que familia, porque hay muchos hogares unipersonales a día de hoy y la familia es una persona sola. Por eso me gusta más hablar de hogar que de familia, ¿no? En ese sentido, ninguno de vosotros, por lo que veo, en ninguno de vuestros hogares sois panelistas. Hay una empresa que se llama Nielsen, que la habréis visto muchas veces con una empresa escandinava, no sé si ahora mismo en Noruega, creo que es Noruega. Y la empresa Nielsen, yo he conocido unos panelistas en Algeciras, por ejemplo. La empresa Nielsen lo que hace, digo por si os interesa, incluso en el manual os he dejado un hipervínculo por si os interesa a vosotros ofreceros a Nielsen, lo que hace es que os pasa una aplicación para vuestro ordenador, una aplicación informática. Os pasa un escáner, un código de barras, ¿lo veis? Los de los escáneres que hay, de los lectores de código de barras, para que lo pongáis en vuestro ordenador como un auxiliar. Y os pide que como mínimo una vez al mes paséis las compras que habéis hecho. Paséis las compras y os pide dónde habéis comprado, cuántos miembros tiene el hogar, etcétera, etcétera. Eso es lo que permite luego saber cómo está comprando la gente y dónde está comprando la gente. A eso todo eso se hace por probabilidades, lógicamente, por una muestra, y esa muestra se eleva luego a la población total y se saca una serie de conclusiones que suelen ser bastante interesantes y útiles para la gente que se dedica o nos dedicamos a esto. Y tú eres panelista. Un panelista es una persona que es un consumidor que cada mes está pasando la compra que está haciendo. Pero no solo existen panelistas, por ejemplo, de ese tipo. No sé si me he explicado bien. ¿Sabéis lo que es un panelista? Por lo tanto, una persona que en su casa está pasando la compra que ha hecho para explicarle a una empresa, a una consultoría de mercadotecnia, que pueda sacar conclusiones de cómo es la compra en los distintos lugares de España. Con lo cual saben dónde apetece más un producto, apetece menos un producto. Os voy a poner un ejemplo. La temperatura media de España es más baja o más alta que el resto de países europeos. En general, sé que Portugal es más alta o más baja. La temperatura nuestra, ¿cómo es? La temperatura nuestra es más alta, ¿no? Se podría pensar que tendríamos que ser unos grandes consumidores de helado, ¿no? Durante todo el año. Porque hay veces que tenemos temperatura al día de 21 grados, 22 grados, 23 grados. ¿No llama la atención que aquí la heladería normalmente cierra una vez que ha pasado septiembre? ¿Cuándo abren normalmente la heladería? En Semana Santa. ¿Habéis dado cuenta de ese aspecto? Sin embargo, en otros países europeos te encuentras la heladería hay alguna. En Murcia hay una que abre todo el año ya. Me estoy refiriendo al promedio, ¿de acuerdo? Pero hay en muchos sitios donde eso no ocurre. A eso se le llama panel de aceptación o consumo. Lo OIG, que es una empresa, una organización de productores de frutas y hortalizas que está situada y sus instalaciones están situadas en el polígono industrial de Águilas, pues el OIG tiene un panel de catadores, que es consumidores a los que semanalmente le dan gratuitamente el producto. ¿Por qué? Porque quieren que esos consumidores valoren si el dulzor, el sabor, la textura, la grumosidad, una serie de elementos, pues si verdaderamente están cumpliendo unas características o no están cumpliendo otras características. Eso se llama un panel de consumo de aceptación. Diréis algunos, yo quiero tener tomate cherry, porque ellos lo que hacen es tomate cherry gratis todo el año con esos paneles. Pues hablas con Loige que lo mismo, nunca se sabe. Hay catadores, por ejemplo, catadoras, esto es otro tema, un panel de consumo, pero es un panel especializado, catadores para decir si un aceite de oliva virgen es extra o no. Yo creo que hay mucho aceite de oliva a día de hoy que pone virgen extra y que no ha hecho la prueba organoléptica, pero bueno, yo ahí ni me meto. Sabéis que un aceite de oliva es virgen siempre y cuando cumpla con una serie de preceptos, en este caso en concreto, que le da la Unión Europea, una serie de calidad en un diagnóstico, en un análisis químico, pero luego es necesario tener un equipo de cata. Un equipo de cata son catadores, catadoras, personas que muchas veces vienen de la ingeniería agrónoma o la ingeniería agrícola y que resulta que se han especializado en saber si hay algo de rancio en un aceite, si el aceite es afrutado, si el aceite tiene algún matiz o es trujado o atrujado, como se llama, que son defectos que ellos tienen y anotan en unas fichas que hacen para pasar a decir si ese aceite de oliva virgen es extra.
Por eso muchas veces cuando lleváis el aceite al almazar y os dice al día siguiente y os pone la envase, os dice que es AOV, pues yo tengo dudas de que se haga ese análisis organoléptico siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que será AOP, pero tengo mis dudas de que sea AOV en todos los casos. No estoy hablando de grandes industrias y diréis todas que mi aceite está más rico que ninguno, no hay ningún aceite que... Pero bueno, puede ser que vuestro aceite tenga algún tipo de defecto que un catador o una catadora lo pueda sacar al sabor, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, eso se llaman paneles de aceptación o consumo. Y después existen también estudios de motivación, o sea, el por qué la gente compra un producto o no compra un producto. Llama mucho la atención, por ejemplo, los estudios de motivación, por ejemplo, que existen, la diferencia que existe en la motivación ante la moda de hombres, mujeres o jóvenes. Incluso muchas veces, quiero decir, ese componente que he llamado snob. O sea, cómo se dirige más a la cuestión, a un tipo de público, otro. La motivación a la hora de comprar es que es diferente. Por ejemplo, llama mucho la atención del por qué existe cada vez una mayor conciencia social, medioambiental, por la cual se está intentando evitar el consumo desmedido, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Pues bueno, ya que hemos visto todo esto, ¿qué vamos a ver en la clientela? ¿Qué vamos a ver en la clientela? Pues una de las cuestiones que vamos a ver en la clientela es por los rangos de edad. Porque no es lo mismo dirigir un producto a un público joven, a un público infantil, a un público adulto, a un público mayor, no viejo, mayor. Tener mucho cuidado en cualquier negocio y en vuestro ámbito personal de trabajo con el edadismo. El edadismo es que a las personas mayores, yo creo que todo esto lo cuento cada día más y con más énfasis porque me voy acercando a esa edad, pero a las personas mayores, y el otro día estuve presentando un documental con un catedrático que participaba en él y nos fuimos en el coche desde Almería a Cuevas de Almanzora donde se presentaba y me decía, Manolo, él tiene 67 años, ¿no? Y me decía, Manolo, el otro día lo pasé fatal. Dice, ¿por qué? Porque cuando voy a coger la maleta de viaje que llevo porque iba 2 días a Granada en el tren y uno de estos estudiantes, como yo iba antiguamente, con una educación que hay que admirar, dice, señor, necesita que le ayude. me sentí como que había envejecido no 10 años, 20 o 30 años. Es verdad que la visión que tenemos muchas veces en que las personas mayores tienen una forma de vivir que es muy distinta a la de las personas jóvenes. Y las personas mayores muchas veces que rejuvenecen. ¿Y por qué rejuvenecen? Porque considerar esa suerte, ese júbilo, por eso le da la jubilación, que es que siempre cuando llegues bien a la jubilación de salud por una parte, con una pensión y un acorde a lo que tú consideres, pues daos cuenta de lo que supone el levantarte por la mañana y decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Estamos hablando de gente muchas veces muy disfrutona, porque además las nuevas generaciones que están llegando ya son las generaciones viajadas, que han ido de viaje, que se han ido de turismo. Es que hay que tener en cuenta que la generación de mis padres no iban de viaje porque los pobres no podían y porque para ellos era un mundo y porque no había posibilidades. Sin embargo, los que estamos llegando ahora mismo, a mí me queda algún tiempo para llegar a esa edad de los 65, 66, 67, pero bueno, ya van siendo menos de 13 o 14 años, ¿no? Estamos deseando llegar a ese momento para hacer cosas que no tenemos tiempo mientras trabajamos, entre ellas viajar. Por lo tanto, hay que plantearse muchas veces cómo se actúa ante ese rango de edad. Igual que está muy mal muchas veces plantear cuestiones para niños, sobre todo en temas de educación, pensando que los niños son unos inútiles. Cuando los niños son mucho más listos y nos dan vueltas en 1000 cosas. Y no pensando en lo inteligentes que son, porque además tienen una inteligencia pura, no viciada. Entonces, en ese sentido, el rango de edad en el que trabajamos es importante. Por otra parte, también el nivel medio de renta. No es lo mismo trabajar en un taller, en un segmento donde la renta es muy alta, a un taller donde la renta es media o la renta es baja. Por lo tanto, en ese sentido, hay que saber a qué nivel medio de renta. No es lo mismo Primark que Zara, no es lo mismo Zara que Massimo Dutti, y no es lo mismo Massimo Dutti, por ejemplo, que Hugo Boss. Hay que ver que un cliente de manera, cuidado, de manera totalmente lógica. Hay gente que compra en Primark, hay gente que compra en Zara, hay gente que compra, por ejemplo, en otros establecimientos. Pues tú tendrás que saber dónde compra esa gente para intentar que tu producto, según lo posiciones, esté en un lugar u otro. Por otra parte, usos, costumbres y nivel cultural. Lo he comentado, por ejemplo, con el jamón. El jamón, por ejemplo, en ciertos países ven la pezuña y se ponen nerviosos. O sea, no quieren el jamón, les genera asco.
Hay en algunos lugares, hay que ver también, en algunos lugares cómo se consume ese producto. Y, por ejemplo, los usos y costumbres hacen que aquí los refrescos, como he dicho antes, tengan una gama que es muy limitada y, sin embargo, te vas a otros países y cuando te vas a otros países te encuentras refrescos de todos los sabores, cosas muy distintas, que aquí solo te encuentras en algún área de servicio, en algún gran supermercado, pero no en las tiendas habituales y en la restauración tampoco. También el nivel cultural, mucho cuidado. Mucho cuidado porque, y esto sí va para la finca Torrevellano en general, si en algún momento vais a ofrecer algún servicio de interpretación, algún servicio de excursiones o algo, mucho cuidado porque el nivel cultural de cierto turismo es un nivel muy alto y sobre todo de cierto turismo muy especializado. Y hay que tener cuidado de si vamos preparados o no vamos preparados. Eso pasa, por ejemplo, con el turismo cultural. El turismo cultural, la gente que hace turismo cultural, igual que el turismo industrial, es gente que tiene mucho nivel de conocimiento de ese turismo. Mucho nivel, perdón, del lugar al que va, incluso se ha informado previamente. Con lo cual hay que saber qué nivel cultural tiene la gente a la que nos dirigimos. Si yo voy a vender, por ejemplo, productos tecnológicos, muchas veces hay gente que cuando viene a comprar le da 1000 vueltas a quien está vendiendo el producto tecnológico. Y eso es un problema sobre todo con la calidad comercial y sobre todo con el tema de la temporalidad de muchas de las personas que están trabajando en ciertos centros comerciales y tal, que están vendiendo un producto de los cuales no siempre conocen sus características, ¿no? Uso y costumbre. Por otra parte, tránsito, horarios, tiempo dedicado a la compra. Vamos a, creo que voy terminando la sesión que termino a la 1:30, pero me gustaría que os situarais en un centro comercial, en un hipermercado. Vamos a hablar, por ejemplo, de un Alcampo, vamos a hablar de un Carrefour grande, vamos a hablar, por ejemplo, del propio El Corte Inglés. Vamos a hablar también incluso, si me apuráis, de IKEA. IKEA, el tránsito, o sea, está súper pensado, cómo te mueves por la tienda para ir viendo las cosas. Y hay, en función del tipo de producto, los tránsitos se aceleran más, los tránsitos se intentan hacer que más tranquilos. Si vosotros vais a un centro comercial, veréis que en la zona de televisiones, de informática, de mobiliario, los pasillos son más anchos. Hay personas que están allí permanentemente para asesorar sobre si un producto te interesa o un producto no te interesa. Incluso la música, el silencio es mayor o es menor en función, ¿por qué? Porque estamos hablando de una compra de un producto que te puede costar 600, 1000, 2000, 3000 euros, que es una compra que se llama compra madurada. Por lo tanto, en ese lugar, el tiempo que se deja o está pensada, la atmósfera que se ha creado está pensada para que la gente tarde más tiempo. Sin embargo, cuando vosotros vais a la salida del hipermercado, veréis que hay muchos productos de impulso, muchos puestos a la altura de los niños también, con muy mala intención, como son lacasitos, como son caramelos, como son tal. Productos de estos que dice, uy, se me ha olvidado esto y lo compro. Muchas veces se ha habido a mí me pasaba con mi hijo, yo vivo en un pueblo, cuando iba al centro comercial, pues nos íbamos a las 4 y salíamos de comprar a las 7:30. Como no teníamos red social ninguna con quien dejar a los niños, pues los niños se venían a comprar. El primer rato de los niños en el supermercado, ay, qué niños más buenos, qué niños más lindos, no se mueven, le dices que no toquen nada, no toca nada, tal. El niño llega un momento que te empieza a decir, o la niña te empieza a decir, papá, mamá, ¿qué queda? Papá, mamá, tengo hambre, papá, mamá, tal. Esto va increciendo conforme se van haciendo las horas. Has pasado por el pescado y el niño está harto, le ha explicado los pescados, porque lo que son las escamas. Has pasado por la carne y el niño le ha explicado la diferencia que hay entre un pollo y un choto, por poner un ejemplo, un cordero. Has pasado por las distintas, pero el niño ya, cuando ya estás pasando por la zona del vino, dice, mira, vete tú con el niño por otro lado porque nos va a tirar una botella. Con lo cual ya la cosa va increciendo. Además, también pasa, se habéis dado cuenta, en la zona de vino y de ciertos productos de calidad, todo es como mucho más tranquilo, los pasillos son más amplios, todo está mejor colocado, muy señalizado, porque son productos de mayor valor añadido. Pero el niño y la niña llega un momento y llega un momento que llega ya a la salida. A uno lo tiene subido en el carro, otro ya no está subido en el carro, está subido sobre los alimentos que lleva en el carro. Otro empieza a corretear por ahí, por allá. Y llega un momento en que llegan ahí que le ponen todo con muchos colores, lacasitos, caramelos y tal. Y te dice el niño o la niña, yo quiero un lacasito, yo quiero un tal, yo quiero una piruleta, yo quiero tal.
Hay un momento que con tal de que el niño o la niña se calle, coge y dice, voy a comprar la piruleta y compro los lacasitos. A pesar de que esos mismos lacasitos dentro, al estar en otro formato, los puede encontrar, por ejemplo, más baratos. No sé si me estoy explicando. Se están aprovechando muchas veces y en función de los tránsitos, de cómo estén planteados y el tiempo dedicado a la compra, pues se está planteando una cuestión u otra. Y aquí me gustaría pararme en un tema que es un tema que a mí me parece a día de hoy trascendental y si vaya a poner un comercio también. Si alguno vaya a poner un comercio o si vaya a animar a alguien a que ponga un comercio, tenéis que tener en cuenta que cada vez más los comercios, creo que lo comenté el otro día, pero ahora ya lo digo de manera directa cuando toca, los comercios se están acostumbrando a día de hoy a intentar compatibilizar el canal de distribución online con el canal de distribución directo, la venta directa en tienda. Bien. Es como si usted encuentra un producto a un menor precio, nosotros se lo mejoramos, ¿no? Mi consejo con los comercios es que encuentren una forma de distribución en la cual le puedan permitir a la persona que está llegando indicarle: este es el precio de nuestro producto, se lo puede llevar hoy, lo está comprando en un tema local. Pero cada día somos más los que cuando vamos a ver un producto, aunque lo veamos, nos guste y todo el tema, siempre nos pensamos, este producto lo mismo lo encuentro más barato online, ¿no? Es así. Y diréis, bueno, este hombre va en contra del comercio local. No, yo estoy diciendo, vamos a ser sinceros y vamos a ser analistas. ¿Qué es lo que está haciendo la gente a día de hoy? Yo voy, por ejemplo, a día de hoy a una, como dije el otro día, a una perfumería. Y yo me encuentro todas las referencias de las perfumerías. Encuentro un probador. En ese probador resulta que me voy a Primor, me voy a Perfumes Club, me voy a distintas marcas que estáis viendo que existen como cadenas en distintos lugares. Me voy al probador y pruebo la fragancia. A mí la fragancia me la pruebo, me la echo, incluso veo si tiene, si deja estela, si es demasiado fuerte, si es demasiado frutada. Veo por otra parte si es una que dura o que no dura. Eso lo notan muchas veces cuando por la noche te quitas la camisa, por la tarde, y dice, huele todavía a la fragancia que he echado. Hay gente que nos gusta que ese olor permanezca, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente, cada uno tiene su gusto. Pero tú vas y la pruebas. Vas y la pruebas y ves los precios que tiene, 50, 100, 150 milímetros, en función de que sea tu fragancia habitual o no lo sea. En ese caso en concreto, ¿qué haces? Automáticamente vamos con móvil. Coges, te da una vuelta y como, no, estoy mirando, y ves qué precio hay en otros lugares. Pues hay veces que esa misma bote lo puedes encontrar en 15 euros más barato, 20 euros más barato, o 10 euros más barato, con lo cual te permite comparar. Entonces, yo creo que muchos negocios a día de hoy, el tiempo, o sea, la forma y los usos de la gente que compramos, cada día tienden más a comparar por Internet. Porque por Internet te permite ver la gama, una gama más profunda, te permite comparar más. Llegará el momento en el que los propios comercios te ofrecerán una tableta para que tú compares. Y llegará el momento. Y algunos, entre comillas, lo van haciendo ya. Llegará el momento en el, eso sí, si tu producto es diferenciado, vamos a poner Adolfo Domínguez, vamos a poner el propio Massimo Dutti, que es la diferenciación dentro de Zara, vamos a poner, por ejemplo, Bimba y Lola, vamos a poner, por ejemplo, incluso Pedro del Hierro, vamos a poner algunas marcas, ¿no?, que están como muy diferenciadas por calidad y muy posicionadas en el mercado. Estas ya lo están ofreciendo. Y lo que están haciendo es planteando, no, usted venga a la tienda, ¿quiere que se lo busque por internet? Ya te lo están ofreciendo a ellos. Para ti es más cómodo incluso que te lo busquen por internet y te dicen, ¿quiere que se lo lleve a casa o quiere recogerlo en tienda? Los que viven en un pueblo dicen, no, yo necesito que me lo lleve a casa. Los que no se preocupe, yo paso mañana y lo recojo. Esos son los hábitos de compra. Es que eso está mal, es que señores, son los hábitos de compra. Y es lo que nos ha traído el consumer. Es lo que nos ha traído el hecho de que estemos atormentados todo el día con ese tema. Entonces, es muy importante. Pero es que eso pasa a día de hoy para todo. Pasa con mieles, pasa con productos artesanales, pasa con vino, que nos ponemos a comparar a ver qué precio hay en un lugar y otro y a qué precio lo podemos ver. Por otra parte, y voy terminando la clase de hoy, perdón. Por otra clase está la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Pues, hombre, lo que le interesaría a Finca Avellán es que lugares que estén cerca, que sean de tránsito importante de gente que necesite estancia, digan, oye, hay un sitio que es Finca Torre Avellán que está muy bien y que además nos está ofreciendo un 10%, por ejemplo, a los que están prescritos desde aquí. Si hay campos de golf, interesaría con los de los campos de golf.
pero a lo mejor también interesaría hacer esa cuestión pues con algún tipo de empresas que lleven temas de cicloturismo, algún tipo de empresas que estén haciendo temas de turismo activo, algunas agencias de viaje. La prescripción es agencia de viaje en origen, perdón, en destino quiere decir en este caso en Murcia, que digan, no, si usted quiere hay un sitio que se llama Finca Torre Avellán, que está de este modo y está bastante. A eso se le llama prescripción. Y la prescripción la veo claramente en publicidad. A día de hoy un prescriptor clave en España y uno de los que más está es Rafael Nadal, otro es paisano también, David Bisbal, que son prescriptores, pero por otra parte tenéis Martín Berasategui, tenéis el propio Arguiñano, los de Masterchef, los dos, son gente que son prescriptores, pero un prescriptor también es un médico o un fisioterapeuta. O un prescriptor también puede ser, en este caso en concreto, una persona o un cocinero o alguien que esté planteando, ve a comprar a tal sitio, ¿no? Por lo tanto, esos serían los prescriptores. Y termino estos 5 minutos, que serán con los que empiece la semana siguiente, hablando de una cuestión muy importante cuando estamos analizando, que es la elasticidad. Y ahora os voy a poner a todos un brete. Cuando vais a un aeropuerto, ¿qué precio hay? ¿Alto o bajo? Pregunto. Pues normalmente los precios como son. Pues los precios normalmente de hostelería, ¿no? De los productos que venden son muy altos, muy altos. Cuando vais a un área de servicio, a una gasolinera, suele ser más caro o más barata la golosina, la Coca-Cola, lo que compras, muy alto. ¿Sabéis por qué? Porque el tiempo para tomar la decisión es menor y porque no existen productos que sustitutivos. Yo cuando me paro, por ejemplo, y me da el sueño los jueves por la tarde, que me da siempre sueño, que además siempre andamos con cachondeo los que vamos, pues resulta que me paro en Lorca o me paro en algún sitio y me compro una Coca-Cola y alguna chuchería para ir mascullando, masticando y ya pues con eso hago todo entero hasta llegar por lo menos a Almería, dejar a los compañeros y subir luego a Jerga. Por lo tanto, el tiempo para tomar la decisión es poca. ¿Sabéis uno de los negocios que más márgenes tiene en este país? La funeraria. ¿Por qué? Porque el tiempo para tomar la decisión, como es, muy corto. Y porque la situación que tenemos, las personas, que tenemos una persona que ha fallecido en ese momento, la situación no es la más óptima para tomar una decisión de manera madurada. ¿Sabéis lo que son los seguros de decesos, ¿no? Los seguros de fallecimiento, los seguros casos, ¿no? Los seguros, bueno, Santa Lucía, todo el mundo. ¿Sabéis de lo que hablo, no? De esos, los seguros de muertos, ¿no? El recibo, el sello, estoy pagando, que eso de los mayores lo llevaban muy... Y era para que un seguro luego te pague, ¿qué? Te pague todos los gastos que tiene que ver con el fallecimiento. Y dice, no, yo es que le sigo pagando a mi hijo el seguro de los muertos. Es de los seguros más tristes que hay, porque es un seguro que es para pagarte. ¿Qué ocurre? Ese seguro, un funeral puede estar en los 6.000 euros tranquilamente y puede subir a los 6.000 euros de una manera tremenda. Yo voy a terminar con una anécdota personal. Yo soy nieto de carpintero. Y los carpinteros antiguamente en los pueblos eran también los funerarios. ¿Funerarios qué quiere decir? Que eran los que hacían las cajas de muertos. Resulta que mi padre, que en paz descanse, tenía un seguro de esto. Y cuando muere, pues siempre llega alguien que cuando va a elegir la caja se está aburriendo en el velatorio y se va contigo. Quien se viene en ese momento, que un familiar te dice... Entonces, los de las funerarias, que la verdad que no tienen mucho escrúpulo, les da igual que tú, o sea, te dicen, estas son las cajas que usted puede elegir según el seguro que tiene su padre. Mi padre, que era nieto de funerario y por lo tanto también funerario, porque también fue carpintero, mi padre decía, la caja que me corresponda, que eso se lo comen los gusanos. Eso decía mi padre. Entonces te llega este señor que te está dando la tabarra todo el rato y te dice, tu padre se merecía lo mejor. Y al final te termina una mejora pues, de unos 600 euros en una caja que tu padre nunca hubiera elegido. Pero por no escuchar a este señor paga unos 600 euros que en aquel caso además no eran euros, eran pesetas, y en aquel momento además tuve un problema porque yo no llevaba esa liquidez y la tarjeta no me daba para eso y tuve que irme a cajeros buscando directamente dónde podía hacerlo. Termino la anécdota en el minuto que me queda con una anécdota para que comprendáis cómo va esto. Una tía, hermana de mi padre y por lo tanto hija de este señor funerario, resulta que llega un día, a finales de los 90, esta tía ya falleció,
Y llego yo a Alhama de Almería, que es donde vive la familia, y me dice, sobrino, Jico, que es una cosa allí, hay una contracción que es hijico, y dice, Jico, Jico, vente que te voy a enseñar una cosa. Me lleva a la cochera y me dice en la parte de arriba, en dos largueros, resulta que me encuentro una cosa así alargada, plastificada, dentro de un plástico y otra cosa así alargada. Dice, ¿sabes qué? El otro día fuimos a Barcelona y de vuelta para acá en Valencia paramos donde compraba las cajas el abuelo, las cajas de muerte. Y yo las he comprado, porque no las venden normalmente en sitios que no sean funerarias, pero como el abuelo era cliente, dice, y sobrino, me ha costado tanto, mucho menos de lo que cuesta. No sé si me explico. Mi tía lo que había aplicado era la elasticidad. De una manera un poco, también hay que tener en cuenta tétrica, porque eso estás viviendo al lado de las cajas donde te va luego. Ella quiso comprarlas no cuando se murió, las compró con mucho tiempo para que el precio lo pudiera negociar. Después mi tía me abrió la caja y me dijo, mira esta caja, qué raso lleva, qué acero lleva, qué aluminio. El otro día se murió un vecino y llevó una caja que le ha costado el doble de lo que me ha costado a mí y no era de este modo. Con esto lo que quiero que veáis es en cómo se utilizan los tiempos para tomar la decisión. ¿Qué nos aconsejan ahora en tiempos de Navidad? ¿Qué nos vienen aconsejando las organizaciones de consumo? Comprar con tiempo y congelar. Porque conforme el tiempo que quede sea menor, los precios, lógicamente, aprovechan esas circunstancias porque nosotros no tenemos más remedio que comprar de un día para otro. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, termina la sesión del día 16 de diciembre de 2024 y quedamos emplazados a la sesión última que será el día 20 de diciembre, donde ahí sí vamos a hablar del plan de marketing, el plan de operaciones y un poco también del plan de recursos humanos, que serían planes específicos donde vaya a aprender, o yo voy a intentar enseñar por lo menos, a cómo se utiliza un nombre, o cómo se crea un nombre, cómo se registra un nombre, dónde se registra un nombre comercial, donde vamos a aprender cómo se diseña un producto o un servicio, porque todo esto no es teoría, como siempre digo, es práctica. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta que hacer, lógicamente, aunque sea ley 31, con gusto.